Hola, ¿cómo estás? Bienvenido nuevamente aquí al Taller Alquima. Estamos en el mes de octubre y, como es costumbre, muchas personas solemos adornar para nuestras casas en motivo Halloween o aquí en México pues el Día de Muertos. Entonces en esta ocasión me gustaría compartir con ustedes este árbol tenebroso que hice con un poco de esta arcilla para modelar. Me gustaría comentarles que esta pasta es bastante maleable, se puede utilizar muy bien, nada más que es un poco complicado el estar haciendo la figura que vamos a hacer al final. Necesitamos mucha práctica para poderlo hacer y vamos a ir usándola porque veo que tiene mucho potencial para poder hacer todo lo que hacemos en este canal. Entonces, bueno, pues sin más por el momento, te agradezco el que estés aquí. Por favor, déjame un comentario, dale like a este video si te gusta y si no, pues también. Que no te cuesta nada y me ayudas mucho a poder seguir creando este tipo de contenidos. Entonces, sin más por el momento, acompáñame a ver cómo se hizo este árbol. Vamos a usar alambre, aluminio, la pasta, herramientas para utilizarla y pintura. Lo primero que vamos a hacer es vamos a hacer con el alambre la figura de la lámpara que vamos a usar para alumbrar los ojos de nuestro árbol. Una vez que tenemos la circunferencia del foco o de la lámpara, vamos a hacerle como un tipo de jaulita para que después la podamos sacar de nuestro molde. Este árbol lo vamos a hacer en dos piezas. Después me di cuenta que también lo podíamos hacer con un tubo, pero se me hizo más fácil hacerlo de esta manera. Vamos a hacer como un pequeño, como una pequeña jaulita y vamos a ir poniendo todos los alambres alrededor. Una vez que tengamos nuestra estructura, la vamos a envolver con papel aluminio alrededor de toda nuestra estructura que acabamos de realizar. Una vez que tenemos nuestra base, esta va a ser la base del tronco del árbol, vamos a utilizar un poco más de alambre para poder hacerle la parte superior. Como les comentaba, vamos a hacerlo en dos partes para poder sacar esta parte de abajo y que se pueda ver la luz a través de los ojos de nuestro árbol. Entonces le vamos a hacer un tipo casco aquí con el alambre para que embone en nuestro tronco. Y una vez que tenemos esta parte, lo que vamos a hacer es que vamos a ir poniendo alambre para ir formando los brazos del árbol. Trenzamos nuestro alambre y vamos a ir formando la figura. Vamos a poner tres alambres principales, que son los brazos y la parte de arriba de la cabeza, se podría decir, de nuestra figura. Y vamos a ir agregando alambres en toda la estructura. Los alambres que quieran poner ustedes, eso es pues a decisión suya, dependiendo de cuántos, qué tan grande o qué tan frondoso quieren que sean las ramas del árbol. Una vez que tengamos nuestra estructura, vamos a ir llenando también o forrando poco a poco con nuestro aluminio las partes de los alambres que van a ser las ramas, y de esta manera vamos a ir dándole volumen a nuestra figura. Este proceso lo vamos a tener que ir haciendo poco a poco, paso a paso, e ir formando todas las ramas de nuestro árbol. Pues ya mira, aquí en este punto ya tenemos la forma principal. Vamos a darle esta forma. Realmente no sé si esta cuestión de la base hueca para poder meterle la lámpara, no sé si vaya a funcionar, pero pues vamos a intentarlo, ¿no? Entonces, como ven. Bueno, pues ahora es momento de usar la pasta. Esta pasta para modelar o arcilla para modelar también es conocida así, seca al aire. Hay otras que se ocupan con horno, pero bueno, yo no tengo horno aquí en la casa, entonces pues es más fácil hacerlo con esta pasta
que seca al aire. Vamos a hacer unos tipo de láminas con el rodillo y vamos a ir como abrazando toda la estructura con la pasta. Una vez que tenemos la parte de abajo, vamos a poner la forma que queremos darle a nuestras ramas. Con la pasta la vamos a cubrir para que no se mueva del lugar. Y vamos a ir haciendo este proceso para cubrir todo nuestro árbol. En esta parte, ya que tengamos más o menos la estructura, vamos a ir con un poco de agua y esta herramienta que sirve como para aplanar. Vamos a ir aplanando para poder juntar todas nuestras juntas, digámoslo así, y vamos a ir dándole un poco de aplanado a nuestra figura. Vamos a poner una pequeña piedra para que no se nos esté moviendo nuestro árbol y vamos a repetir todo el proceso, cuidando que no pongamos demasiada pasta en las ramas para que no quede muy gruesa. Esto nada más es para que se cubra el aluminio, porque el aluminio ya lo que hace es darle ese volumen a nuestro árbol. Entonces aquí en la punta podemos torcer un poco la pasta para que dé esa forma un poco más natural a las ramas. Y vamos a ir haciendo todo este mismo proceso en todas las ramas. Una vez que ya lo tenemos terminado, vamos con un lapicito, con una herramienta, vamos a ir haciendo las rayas al árbol para darle esa textura de las vetas de la madera. Y así es como nos va a ir quedando nuestro arbolito. Para la parte de abajo vamos a ir haciendo unos rollitos con la mano para poder hacer las ramas y vamos a ir doblándolas en forma de como si fuera una serpiente para que tenga esta apariencia de que las ramas están como que son las patas del árbol y también quiere caminar nuestro amiguito. Y vamos a ir colocando las ramas que ustedes crean necesarias, las vamos a ir poniendo en la base de nuestro árbol. Esto también va a ayudar para que el árbol no se esté moviendo y no se preocupen si están muy largas, no las hagan tan largas porque pueden llegar a romperse, pero al momento de que seca la pasta ya se van a quedar en su lugar, ya no se van a mover absolutamente para nada. Y con un poco de agua vamos a ir suavizando todas las uniones que tengamos en nuestro árbol para que no se vea así todo raro y pues tenga una apariencia más natural. Una vez que tenemos este pedazo suavizado, vamos a ir haciendo nuevamente unas rayitas en las ramas para que, en las raíces para que también le den esa textura. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a dibujar la forma de la cara que le vamos a hacer a nuestro árbol. Aquí se pueden ayudar con imágenes de referencia para que sea un poco más sencillo. Primero los ojos y una vez teniendo la forma de los ojos vamos a ir haciendo la boca. En este caso pues fueron unos colmillos, pero ustedes pueden hacer cualquier tipo de figura que ustedes deseen. Es importante decirles que si no les queda la primera, pueden volver a suavizar y volver a hacer la forma de la cara hasta que ustedes les agrade. Y vamos a ir quitando con este X-Acto todo el exceso de nuestra arcilla para que pueda verse, para que pueda pasar la luz a través de estos orificios. Y vamos a ir suavizando con nuestra herramienta, un poquito de agua y mucha paciencia. Esta parte de la boca sí fue un poquito desesperante porque se iba moviendo mucho esta pasta, la masa esta. Pero bueno, con tiempo y con un poquito de paciencia lo vamos a poder lograr.
Y ya aquí en esta parte, pues nada más con la misma herramienta vamos a ir suavizando la cara. Ya nada más damos los toques finales a nuestro árbol. Y esta pasta tarda aproximadamente 24 horas en secar totalmente. Quiero decirles que yo lo puse de lado, ya que se había secado hacia arriba, para que la parte de abajo se pudiera secar también. Y vean cómo sí funcionó esta jaulita que le hicimos esta estructura que le hicimos aparte, y realmente fue bastante sencillo sacar la estructura. Entonces ahora con una lima vamos a ir nada más, ya que está duro, entonces ya no tenemos pendiente de poder limar las asperezas. Vamos a pintar la parte de adentro de color naranja para que la luz tenga un poco más de intensidad en la parte de adentro. Y con café vamos a pintar la base de nuestro árbol. Bueno, para que este sea el color base, vamos a usar un café oscuro y vamos a pintar todo nuestro árbol. No importa que les queden algunas partes blancas, porque después lo vamos a rellenar con otros colores. Ahora lo que vamos a hacer es que con un pincel seco vamos a tomar un poco de pintura un poco más clara, un café más claro. Vamos a quitar el exceso de pintura y vamos a ir haciendo esta técnica de el pincel seco. Después un poco de verde para darle esa impresión de que está en un ambiente húmedo. Y luego vamos a agregar un poco de amarillo, mostaza, para poder darle un poco de luz al árbol. En esta parte quiero comentarles que se ve un poco raro, pero no se preocupen, porque el siguiente paso va a ser que amalgamen todos los colores. Y el siguiente paso es usar un poco de negro, solamente unas gotitas de negro y bastante agua, para que le demos este último toque, porque vamos a usar la pintura diluida, y esto va a hacer que el color negro amalgame todos los colores que le pusimos en la base de nuestro árbol, y entonces le dé esa apariencia un poco más oscura para darle un poco de contraste a nuestro árbol. Se ve aquí un desastre que estamos haciendo, pero ya después con un trapito le van a ir limpiando y ya prácticamente ya terminamos. Así es como se ve. Ya nada más vamos a dejar secar nuestro árbol. ¿Qué tal? Y ya nada más para el foco vamos a utilizar estas lámparas que son como para el ropero, cosas así. Y con un papel celofán naranja lo vamos a fijar. No muy bien puesto, porque pues hay que estar cambiando las pilas, pero con una pequeña cinta adhesiva vamos a sujetarlo para que no se caiga el papel, y ya lo tenemos listo. Lo colocamos en nuestro orificio, que queda a la perfección, y miren qué bonito se ve. La verdad es que me impresionó bastante. No pensé que fuera a quedar así, pero... Y bueno, ¿qué tal te pareció? ¿Lo harías tú para poder adornar tu casa ahora en Halloween? Por favor, coméntame, déjame por favor saber tus opiniones. Me gustaría saber qué te gustaría que hiciéramos en este canal, algún tipo de tutorial, algún tipo de árbol, porque eso me va a dar muchas ideas de qué es lo que podemos subir, que a ti te vaya a gustar, y con todo gusto lo logramos. Pues sin más por el momento, te agradezco mucho y nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima.